Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Buenas tardes, gracias a todas y a todos por asistir a este encuentro al que nos convoca a día con ocasión de la celebración del Día Internacional contra la Intolerancia, que tiene lugar el próximo sábado 16 de noviembre. A día, la Asociación para el Diálogo Interreligioso e Interconfesional en Aragón, desde su constitución participa todos los años en la celebración de este Día Internacional contra la Intolerancia y lo hace sumándose a los distintos actos y eventos que se organizan en Zaragoza en torno a la celebración de este día, y lo hacemos fundamentalmente con el objeto de contribuir a la toma de conciencia, a la concienciación social sobre la necesidad del respeto y de los graves peligros que entraña la intolerancia, incluso nuestras pequeñas actitudes intolerantes. Y lo hacemos utilizando el lema de Unidos por el Respeto, puesto que en ADIA participan distintas confesiones religiosas, tradiciones, comunidades espirituales de muy diversas entre sí, y no solo participan creyentes, sino que participan no creyentes, ateos y agnósticos, a través del cuarto diálogo focolar. Bien, este año hemos querido celebrar este Día Internacional contra la Intolerancia abordando el tema de la educación de la inteligencia espiritual, y ello precisamente porque consideramos que la inteligencia espiritual es el antídoto contra la intolerancia, contra los fanatismos, los fundamentalismos y muchos más ismos que podríamos añadir, y sobre todo si definimos la inteligencia espiritual como la capacidad básica, fundamental, la capacidad de ver lo que nos une más allá de las diferencias. La palabra inteligencia es una palabra claramente polisémica, vamos a tomar uno de sus significados. Inteligencia de intus legere, leer dentro, leer en lo profundo, leer en aquello que no está a primera vista. La expresión inteligencia espiritual se ha acuñado relativamente hace poco, a principios del siglo XXI, después de ciertas dudas, digamos, de tipo académico sobre si sería más apropiado hablar de inteligencia trascendental, inteligencia existencial o inteligencia espiritual. Finalmente se acuña este término por un matrimonio científico, académico, que realiza todo este trabajo a nivel científico, Dana Soar e Ian Marshall. Dana Soar es física, es filósofa, ha sido considerada en el 2002, la incluye en la lista de una de las mejores pensadoras, una de las mejores mentes de gestión del mundo por el Financial Times, en el Business Minds, y su marido era Ian Marshall, psiquiatra de la Universidad de Londres, que fue el que llevó a cabo todo el trabajo sobre inteligencia espiritual a nivel neurológico. Pues bien, este matrimonio académico, científico, realiza todo el trabajo sobre inteligencia espiritual y publica su trabajo en un libro de coautoría que se publica al castellano creo que en el 2002 y que lleva por título Inteligencia espiritual, la inteligencia que nos permite ser creativos, tener valores y tener fe. Soar y Marshall definen la inteligencia espiritual como una inteligencia, como la inteligencia primordial, una inteligencia que está en la totalidad de nuestro ser y que trabaja de manera armónica con las restantes inteligencias. Al hablar ahora de las restantes inteligencias, vamos a utilizar la clasificación más comúnmente aceptada y conocida, que es la clasificación de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. La inteligencia espiritual sería esa totalidad, esa inteligencia primordial que está en nuestro ser como una totalidad y que trabaja de manera armónica con la inteligencia lógico-matemática, con la inteligencia lingüística, espacial, corporal, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista. Y esto lo queremos también poner en relación, esta inteligencia espiritual, con el logo de Adía. Si os habéis fijado, el logo de Adía es un árbol que tiene un tronco, termina en unas ramas, son unas manos entrelazadas que van a terminar por dar unos frutos. Esa inteligencia espiritual, esta inteligencia primordial, sería como la savia que desde el subsuelo, desde las raíces, sube por el tronco, por ese mismo tronco, va a unas ramas que serían las distintas inteligencias, o dicho de otra manera en este contexto, las distintas iglesias, tradiciones, comunidades espirituales, que todas ellas, nutridas y alimentadas por una misma savia, van a terminar por dar unos frutos. Soar y Marshall definen la inteligencia espiritual como esa inteligencia que tendría las siguientes notas características o que desarrollaría las siguientes capacidades.
En primer lugar, podríamos hablar de la capacidad de ser flexible, de tomar distancia, de ver en perspectiva, lo que nos permite observar. Desarrollaría también a mayor educación de inteligencia espiritual, mayor y más altos niveles de conciencia. Desarrollaría la capacidad para afrontar y trascender el dolor y el sufrimiento. La capacidad de ser inspirado por los valores, de manera que los valores no están ahí colocados en un altillo, sino que los traslado al exterior, pasan a través de mí, o dicho de otra manera, podemos vivificarlos, vivificar esos valores. Estamos hablando de los más altos valores espirituales, de los más altos valores éticos. También la inteligencia espiritual desarrollaría una capacidad muy curiosa, muy interesante, si es que la podemos llamar capacidad, y sería una especie de aversión, real aversión, a causar daño o sufrimiento a otro ser humano, a otro ser vivo, o incluido nuestro planeta, esta casa común que nos acoge a todos. O dicho de otra manera, desarrollaría sentimientos de compasión, de bondad, de ternura, de empatía. La inteligencia espiritual también en las personas que la tienen desarrollada y que trabajan en ese camino espiritual, se observa una marcada tendencia a ver relaciones holísticas entre las cosas, a sentirse uno con la totalidad. Dicho también de otra manera, dejo de sentirme el centro, dejo de interpretar las cosas y de ver las cosas desde mi postura única y exclusivamente, sintiéndome centro, y acudo a la periferia, salgo a la periferia. Desde la periferia, dicho también de otra manera, podríamos decir, salgo a Nazaret. Desde Nazaret veo no solo el centro, sino la totalidad. Y por último, desarrollaría en todas estas personas que entrenan su inteligencia espiritual, una capacidad, sería una tendencia a realizar estas llamadas preguntas fundamentales, a buscar las respuestas fundamentales a preguntas fundamentales. Hay una marcada tendencia en las personas espirituales a buscar el sentido de la existencia, a intentar buscar mi auténtico vocare, mi vocación, aquello a lo que yo estoy llamado en mi vida y que da plenitud de sentido a mi vida. De manera que la inteligencia espiritual desarrollaría todas estas capacidades si previamente encuentra un entorno adecuado, y esto quiero insistir en ello, un entorno adecuado que potencie, entrene, desarrolle, eduque esa inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, como cualquier otra inteligencia, si no se entrena, si no se educa, se atrofia. Por ello, vamos a traer un ejemplo muy gráfico que señala Francesc Torralba. Francesc Torralba es probablemente el mayor investigador y el mayor estudioso de inteligencia espiritual en España. Él es catedrático de ética en la Universidad Ramon Llull, tiene una bibliografía nutridísima, ha publicado varios libros sobre inteligencia espiritual. Pues bien, Francesc Torralba nos dice, ¿qué le ocurre a Mowgli, el niño del libro de la selva? Mowgli, al ser educado, al ser criado, mejor dicho, en la selva por animales, su inteligencia corporal la desarrolla sobremanera. Sin embargo, la inteligencia lingüística, aun estando en todas las personas, se le atrofia porque no encuentra el entorno adecuado para educar esta inteligencia lingüística. De la misma manera, la inteligencia espiritual, aun estando en la dimensión humana, si no la educamos, aun la semilla más potente, como la de un roble, si no encuentra el entorno adecuado, no prospera, no crece. Aun esta semilla de un roble necesita el entorno necesario de tierra, humedad, luz, sombra. Sin embargo, parece que ha habido un sobreentendido de que la inteligencia espiritual o no existe, o de existir, y así eso ya viene solo. ¿Qué ocurre si una persona no ha estado nunca expuesta a un entorno adecuado para la educación, para el desarrollo de esta inteligencia espiritual? Un entorno como puede ser un entorno de meditación, de silencio, de contemplación de la belleza, de la contemplación del arte, de la naturaleza, de oración corporal o meditación corporal, como pueden ser unas danzas contemplativas. Si no ha estado expuesta a la lectura sustanciosa de textos sagrados, de textos espirituales, de textos de sabiduría, o si, por ejemplo, no ha participado en un encuentro como el que estamos teniendo aquí ahora,
un encuentro de diálogo, de respeto, en medio de una gran diversidad. Por eso lo que ha querido Adía hoy, en este momento que celebramos el Día Internacional contra la Intolerancia, es plantearse lo siguiente. En un contexto sociocultural como el nuestro, como el actual, demasiado excesivamente utilitarista, pragmático, materialista, ¿qué esferas serían las adecuadas para la educación de esta inteligencia espiritual? Sin duda estas esferas pueden ser distintas, variadas e incluso numerosas, empezando por el ámbito educativo, niños y adolescentes, y no necesariamente religioso, sino también laico, pero lo que nos queremos plantear aquí es si no serían nuestras iglesias, nuestras parroquias, nuestras comunidades espirituales, las concernidas muy especialmente interpeladas por esta necesidad de educar la inteligencia espiritual. Nos aseguramos de que la formación religiosa va junta a la práctica religiosa, a la práctica espiritual. Sabemos que la espiritualidad se vivifica, que la práctica religiosa es vivificada. Hemos invitado por ello a 3 grandes comunidades, son 3 grandes tradiciones, las 3 son interlocutores de Adía. Todos los interlocutores de Adía, con sus logos y sus nombres, los estáis viendo proyectados en la pantalla. Tenemos la tradición luterana, la tradición reformada, la tradición reformada, pero viene de Lutero. No, venimos de Calvino. Pues viene de Calvino, perdón por el lapsus. La tradición de Calvino, la tradición rosicruciana y tradición del budismo tibetano. Bueno, son 3 grandes comunidades que tienen una gran formación religiosa, una gran práctica espiritual y las 3 conceden una gran importancia a la formación. Vamos a empezar con el pastor Augusto Gil Millán, que es el pastor de la Iglesia Reformada de Zaragoza, aunque tienen también iglesia en Jaca, eso es en la Iglesia Reformada de Aragón. Él viene en representación de la Iglesia Reformada de Zaragoza. Gracias, Augusto, por estar aquí. Nos acompaña también el Ama Sesan, que el Ama Sesan representa a la comunidad Daksan Kayu de Panillo, comunidad budista tibetana, pertenecen al linaje Dakpo, el Sampa Kayu. El Ama Sesan vive de forma ininterrumpida hace casi 20 años en Panillo. Realizó el primer retiro tradicional de 3 años y 3 meses. Al pasar al segundo retiro tradicional de 3 años y 3 meses, participó ya como asistente en este retiro y desde entonces se ocupa ininterrumpidamente de la enseñanza y de la transmisión del Dharma. La comunidad Daksan Kayu se asentó en Panillo en 1984 y desde entonces la verdad es que se han convertido en un centro de retiro, de práctica y de enseñanza del Dharma que es un referente a nivel nacional e incluso y fuera de España. Y nos acompaña también Francisco Casanueva Freijo, director espiritual de la Escuela Rosacruz, pertenece desde el año 2000 a la dirección internacional de la Escuela Rosacruz, que tiene la sede en Ámsterdam. Francisco Casanueva era funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores y un día decidió pedir la excedencia laboral, abandonar la vida que estaba llevando para dedicar su vida por completo a la organización y desarrollo de la Escuela Rosacruz, tanto en España como en América Latina. Francisco Casanueva es especialista en el pensamiento hermético, en síntesis con filósofos clásicos y modernos, siempre en relación con la tradición rosicruciana. Tenemos la grandísima suerte de contar con la sede nacional de la Escuela Rosacruz en Villamayor de Gállego. La Escuela Rosacruz es una escuela de iniciación espiritual centrada en el conocimiento del ser humano y en su desarrollo hasta devenir un nuevo tipo humano, el hombre, alma, espíritu. La Rosacruz es un símbolo, representa al ser humano que recorre este camino espiritual. En la intersección de la viga vertical y de la viga horizontal se halla la rosa, que es el germen del hombre, alma, espíritu. Bueno, vamos a empezar esta mesa redonda con el pastor Augusto Gemilián, tradición que viene de Calvino,
Vamos a ver, Augusto, lo primero que te queremos preguntar. Estamos hablando, decimos que la inteligencia espiritual es un término que se ha acuñado hace relativamente poco tiempo. Sin embargo, todos aquí, la mayoría de los presentes, sabemos que, o hemos oído al menos, que en la carta de San Pablo a los Colosenses 1:9, cito literalmente, ya se habla de ese entendimiento espiritual. Esta carta dice: pedimos a Dios que alcancen el pleno conocimiento de su voluntad mediante dones de sabiduría y entendimiento espiritual. Desde vuestra perspectiva, ¿qué es esta inteligencia espiritual, este entendimiento espiritual? No hay nada nuevo bajo el sol. Buenas noches. El texto que ha citado Belén, sí, tiene toda la razón, aparece en el Nuevo Testamento y está dentro de un contexto de una carta, pero es una carta muy extraña porque comienza siendo una petición. Pablo, el supuesto autor del texto, le está escribiendo a los cristianos de la ciudad de Colosa, hoy eso es lo que sería Turquía, la Turquía actual, y lo que le está pidiendo a Dios es que la gente que vive en esta ciudad y que son cristianos tuviesen no solo conocimiento natural, sino también tuviesen un conocimiento de la moral y de la ética en medio de las circunstancias que estaban viviendo. O sea, que supiesen cuál era el plan de Dios para ellos, y finaliza esta oración de petición pidiendo algo muy particular, y es que ellos pudieran descubrir en algún momento de su vida cuál era el lugar que tenían en la relación con Dios y con el prójimo. Para responder a esta pregunta, creemos que hay algo mucho más profundo que nuestra mente. Algo que va más allá de los afectos y las emociones. Algo incluso que es más poderoso que la voluntad. Desde la fe cristiana sostenemos la existencia del Espíritu en nuestro mundo interior, o como le llaman nuestros hermanos cuáqueros, la luz interior, y que se manifiesta de manera íntegra en la espiritualidad del hombre y la mujer. Como quiero ser muy conciso en esta tarde, podría afirmar que la inteligencia espiritual es una facultad de reconocer y conocer lo que ocurre fuera de nuestro mundo material, pero también de captar este mundo, de transformar este mundo y de acomodar las ideas de este mundo y comprenderlas desde la fe. Creemos como creyentes con inteligencia espiritual, que tal persona sí sería alguien sabio, alguien instruido, y si tuviésemos en esta tarde que levantar una lápida, acabaríamos grabando en esta lápida: la inteligencia espiritual es la facultad que nos da el Espíritu Santo para que nuestra mente espiritual comprenda a Dios y las cosas de Dios. Hay una terminología usada en toda la literatura que muchos lectores pasan por alto cuando leen las escrituras, tanto las judías como las griegas. Y quizás nos ayuda ahora y aquí a entender este concepto de inteligencia espiritual. Esta terminología a la que voy a hacer referencia, y no sabía que Belén iba a citar a Mowgli, es el término niños en la fe. Los niños en la fe en la iglesia son aquellos hombres y mujeres adultos que se entretienen con lo superficial, que frente a los celos reaccionan, que se introducen en las contiendas y que están buscando constantemente una forma de interactuar o de reaccionar ante los estímulos que les llegan a ellos. Pero también me doy cuenta que en este clima de luchas por el poder, que en este clima de prejuicios religiosos o antirreligiosos, la inteligencia espiritual no se manifiesta, no funciona, no es.
Entonces, dinos una cosa, Augusto. ¿Cómo podríamos vincular, relacionar o diferenciar? ¿Qué relación existiría entre fe e inteligencia espiritual? Como cristiano protestante estoy obligado constantemente a recurrir a las Escrituras. Ya saben, eso de que los cristianos que nos separamos de mis hermanos católicos en el siglo XVI tenemos 5 máximas, y una de estas 5 máximas es sola Escritura. O sea, para nosotros las Escrituras son libros de institución, normas de fe y lugar a donde recurrimos constantemente. Nosotros creemos que en las Escrituras está la vida, y esta vida, entiéndanla con letra mayúscula. Primero voy a hacer uso de una cita del Nuevo Testamento y después voy a recurrir a uno de los profetas del Antiguo Testamento para explicar cómo nosotros entendemos el vínculo entre inteligencia espiritual y fe, dado que para vivir necesitamos comprender lo que pasa a nuestro alrededor. Pero este proceso es un abismo que nos separa de los animales. No sé si saben que tengo 2 gatos. El mayor se llama Basilio I y el segundo se llama Liaón, que en hebreo significa brújula. Mis gatos no saben que viven en el Valle del Ebro, y mis gatos no saben que el invierno viene, pero nosotros sí. Los hombres y las mujeres necesitamos comprender nuestros miedos, necesitamos comprender lo que nos duele. Necesitamos entender por qué nos vamos a la cama preocupados. Pero también queremos, desde la fe, entender por qué creemos en lo que creemos y no creemos en otras cosas. Y estas preguntas nos las hacemos cuando somos creyentes adultos. Porque un creyente que sea niño en la fe no se hace estas preguntas. Comprender espiritualmente es percibir mentalmente la realidad y ser consciente de dónde habitamos y por qué reaccionamos así. Ustedes pensarán que esto es un proceso fácil, y entonces yo voy a tener que decirles que no es fácil. Fácil es atrincherarnos ante lo diferente. Fácil es cerrarnos ante lo nuevo. Lo realmente difícil para los creyentes hoy en día es abrirnos a lo diferente, es abrirnos a lo nuevo. Es, por ejemplo, por la mañana levantarnos y decir, buenos días, Espíritu Santo. Pero esto es difícil. Voy a citar ahora las Escrituras griegas, o sea, el Nuevo Testamento. Y es un texto que lo encontramos en la primera carta de Pablo a los cristianos que están en la ciudad de Corintio. El texto está en el capítulo 2, versículo 12. Y dice así: nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, creemos que el Espíritu de Dios es esa voz interior que me habla tanto en medio de una boda como en medio de un funeral. En medio de la risa como en medio del llanto. Pero cuando no sabemos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha regalado, o la manifestación propia de Dios, vamos como un bebé, tropezándonos, cayéndonos, dándonos golpes y necesitando continuamente que sea un adulto quien nos levante y nos cuide. La cita del Antiguo Testamento de las Escrituras hebreas es el profeta Amós el que está hablando, y Amós era un quejica. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y la palabra hebrea aquí, que se traduce como conocimiento, es muy rica. Yo me pregunto aquí y ahora, si lo que le estaba faltando a Israel no sería precisamente inteligencia espiritual. Hay 3 cosas que posee la inteligencia espiritual que yo las aplico, o que estoy obligado a aplicarla desde mi fe. La intuición espiritual, la comunión espiritual y la conciencia espiritual.
Esto creemos los cristianos de tradición reformada, que viene únicamente a través del Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios nos da estas cosas. Nos da estas capacidades para vivir aquí donde vivo ahora, aunque el invierno esté viniendo. Y estas capacidades que me da el Espíritu de Dios me permiten acercarme a las Escrituras y entenderlas. Me permiten orar al Señor Dios y escucharle. Y me permiten vivir en comunidad con mis hermanos y mis hermanas, aunque piensen diferente a mí. Vale, Augusto, tal como has dicho tú y desde tu tradición reformada calvinista, el proceso no es fácil el camino. Para eso, y desde tu tradición, para esos casos de dudas, de sentimiento de abandono, de crisis, de noches oscuras, podemos decir, de sequedad, ¿qué método utilizáis o qué aportáis? También los reformados lloramos. También los reformados estamos llenos de dudas. También los reformados a veces llegan las 3 de la mañana y estamos mirando el techo, buscando respuestas. Las dudas, la desolación, o como llamó el poeta, la noche oscura del alma, siempre están con nosotros. Es lo más democrático que vamos a encontrar en esta vida. La experimentamos todos, los nativos y los foranos, los hombres y las mujeres, los creyentes y los no creyentes. Pero la diferencia está en que algunas de estas dolencias, de estas heridas, las compartimos y otras las enfrentamos solos. Unas encuentran respuesta en medio de la comunidad de creyentes. Otras requieren del trabajo personal. Y de dos cosas que en nuestra sociedad se han convertido en tabú: la soledad y el silencio. El silencio y la soledad. Generalmente, los cristianos de Occidente y europeos pensamos como vivimos. Así que si queremos cambiar nuestra manera de vivir, lo primero que vamos a intentar hacer es cambiar nuestra manera de pensar. Pero el primer escollo surge cuando descubrimos que somos aragoneses y que no pensamos como pensaría un creyente que ha nacido en las planicies de Afganistán o en la sabana de Botswana. Los hombres y las mujeres de allí son diferentes a nosotros. Piensan de manera diferente a nosotros. Pero es que viven también diferentes a nosotros. Así que los métodos que proponemos los cristianos de tradición reformada para dialogar con las heridas que nos produce la vida son variados. No nos podemos casar con un solo mecanismo de terapia o con una sola escuela. El consejo que ofrecen las Escrituras frente a esta gran diversidad es examinarlo todo y retener lo bueno. Leemos de todo, pero hay algo que nos resulta claro y nítido en nuestro corazón. Hay una canción judía, no sé si vieron la película Yentl, cantada y protagonizada por Barbra Streisand. Somos gente joven, podemos recordar esta película. Al final de la película ella está cantando y con esto se acaba la película. Ella dice: ¿por qué conformarme con una sola estrella si en el cielo brillan miles? No. Los reformados no estamos atados a seguir un solo método de discernimiento o método que nos ayude a superar los dolores del alma. Pero sí estoy obligado en esta tarde a compartir con ustedes un recurso antiguo y muy personal. Lo aprendí de mis abuelos. Se llama la cura de almas.
Tengo que decir la palabra en griego porque suena más académico y como estoy delante de profesores universitarios no quiero quedar mal. El término es poémica. A través de los siglos la actividad de mostrar el amor y la preocupación de Dios por las personas se expresaba en una frase latina que circulaba mucho. Cura animarum. Fue hasta la Reforma Protestante del siglo XVI, del cual soy heredero. Esta actividad giraba alrededor de la confesión. La gente, para quitarse sus penas y sus piedras, iba y le confesaba a un sacerdote los dolores y las espinas y las piedras que llevaba en su zapato. A partir del siglo XVI, esto cambia, sobre todo en Europa. Las nuevas maneras de vivir la fe cristiana, la cura de alma buscó otros derroteros. Y hoy me gustaría hablar del derrotero que yo escogí. La teología de la consolación. Somos consolados en medio de la comunidad. Somos consolados a través del diálogo. Y aquí quiero puntualizar algo antes que nos vayamos. Dialogar no es hablar con el que piensa igual que yo. No, el verdadero diálogo ocurre cuando me puedo sentar a tomar un café y hablar con el que piensa diferente a mí. También somos consolados mediante la soledad. Y ustedes dirán, una iglesia cristiana, posmoderna, europea, aragonesa, ¿está hablando de la soledad? Sí. ¿Estamos redescubriendo el valor de la soledad? Cuando la gente me pregunta, pastor, ¿cómo enfrentar este dolor, esta pérdida, esta insatisfacción que no me deja vivir ni respirar? Entonces le tengo que decir lo que le voy a decir a ustedes ahora. Los recursos han estado delante de nosotros todos estos años. El silencio, la contemplación, el arte de conversar, la espiritualidad del arte, el caminar por la naturaleza, la meditación, la solidaridad. Tengo la sospecha de que ahora vemos como a través de un velo, como si viéramos nuestra imagen en un espejo borroso. Pero también tengo la certeza de que un día este velo será quitado y veremos las cosas con inteligencia espiritual tal como son. Porque aunque ustedes no lo crean, llegará un día en que habrán cosas nuevas bajo el sol. Gracias, Pastor Augusto.